Buenas noches a todos, doctores. Vamos a empezar con esta tercera, tercera sesión, la cual se denomina ya vamos a tratar el proceso judicial en sí, ¿no? Vamos a empezar con la etapa postulatoria, pero ayer dejamos un tema pendiente, ¿no? Que por el chat solicitaron también tratar, que era el tema de la conciliación, ¿no? Habíamos visto, haciendo un breve repaso de lo que hemos visto la clase pasada, pues es el tema de la teoría del conflicto, ¿no? ¿Cómo nace este conflicto intersubjetivo de intereses, ¿no? Que era intersubjetivo de intereses, porque intersubjetivo primero, porque era entre sujetos, ahora en el proceso judicial va a ser entre sujetos de derecho, ¿no? Y es un conflicto de intereses porque eh, el pretendiente, que es la parte que busca algo del otro, es que va a haber satisfecho un interés a través de un bien. Y la contraparte va a tener un conflicto porque también va a haber satisfecho un interés a través del mismo bien, ¿no? Es así como se forma este conflicto intersubjetivo de intereses. Y hemos visto que el derecho objetivo es quien establece las reglas de cuál es el interés jurídicamente prevalente, ¿no? ¿Cuál es el interés? ¿El del pretendiente o el del resistente que se niega a esa pretensión? Y eh, vimos, ¿no? Que cuando el derecho objetivo no era suficiente y las partes que no querían colaborar, pues a este fenómeno se le denominaba la crisis de cooperación, ¿no? La crisis de cooperación que finalmente va a hacer que las partes pues busquen remedios por parte del ordenamiento jurídico para que éste pueda tutelar sus intereses, ¿no? Ya que no basta la norma positiva, no basta la presunción de conocimiento de las normas a través del diario oficial del peruano, sino que muchas personas se rehúsan a obedecerla. Por eso es que el propio ordenamiento jurídico te otorga remedios. Y estos remedios hemos visto que pueden ser utilizados de tres maneras: a través de la autotutela o la autodefensa. Es cuando el propio pretendiente o la persona que pretende algo de la otra parte es quien puede ejecutar estos remedios. No habíamos visto que ante un alquiler impago, una merced conductiva impaga, el acreedor puede hacer uso de uno de los remedios, que es la resolución del contrato, ¿no? Y esto es de pleno derecho, no necesita ir al Poder Judicial para resolver el contrato, ¿no? Incluso basta un requerimiento notarial para hacerlo. Por otro lado, cuando no es la propia persona que pretende algo quien resuelve a través de un remedio, sino que busca en la contraparte a alguien que coopere también para la solución del conflicto. A esto se le denomina la autocomposición, en la cual las partes van a negociar, ¿no? Van a negociar la solución al conflicto a través de la mediación. Podría ser la negociación, que es la autocomposición por excelencia, en la que son las dos partes las únicas presentes en la negociación y las que van a dar solución al conflicto, ¿no? En cambio, en la mediación va a intervenir un tercero como el apaciguador de aguas, ¿no? Como el que va a preparar el terreno para que se genere la solución del conflicto. Y por último teníamos al otro método autocompositivo, que era la conciliación, ¿no?
que eso era lo que quedaba pendiente de ver porque ya habíamos visto un poco el arbitraje. Entonces ahora voy a proyectar para que tratemos la conciliación. Bien, ¿qué es la conciliación? Es el medio autocompositivo, vamos a denominarlo, por el cual las partes de un conflicto basados en el principio de autonomía de la voluntad intentan solucionar su problema gracias a la intervención de un tercero neutral denominado conciliador. ¿Alguien me podría decir qué se entiende por el principio de autonomía de voluntad de las partes? No sé si podrían escribir en el chat. Bueno, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes está muy relacionado con la teoría del acto jurídico, ¿no? Porque es por este principio la persona, los particulares, somos capaces de satisfacer nuestros intereses, ¿no? Para lo cual el Estado nos otorga herramientas. En este caso, nos otorga la conciliación, ¿no? Pero para poder satisfacerlas por nosotros mismos. Esto es muy importante. Cada uno puede satisfacer sus necesidades. A esto se refiere con autonomía de la voluntad, esa capacidad que tienes de satisfacer por ti mismo tus necesidades, ¿no? En este caso son las necesidades de solucionar un conflicto intersubjetivo de intereses. Y es importante esto de la autonomía de la voluntad porque el tercero no va, no, no va a intervenir como un juez o un árbitro, ¿no? Sino que el tercero simplemente va a brindar fórmulas conciliadoras, ¿no? A ver, entonces vamos a ver las diferencias entre la conciliación y el proceso judicial. Tipos de soluciones basadas en intereses la conciliación extrajudicial y el proceso judicial es una solución basada en posiciones. A ver si por el chat me comentan a qué se refiere que una está basada en intereses y a otra en posiciones. Eh, por otro, tiene los costos de la conciliación extrajudicial, pues tiene un costo más reducido que el costo del proceso judicial. Igual, en cuanto a la duración, la conciliación es más corta y el proceso judicial pues, puede durar años, ¿no? La confidencialidad en la conciliación extrajudicial pues está muy presente. En cambio, en el proceso judicial, pues ustedes saben que las resoluciones se cuelgan, ¿no? Y están en el SEG. Entonces podemos acceder a cierto tipo, a ciertos datos, ¿no? Algunos procesos no están colgados, ¿no? Porque ahí se tutela un poco más el interés, sobre todo de los menores. El control del proceso de conciliación extrajudicial, pues, está a cargo de las partes. Son las propias partes las que manejan este tipo de negociación, por así decirlo, en la que interviene un tercero con fórmulas conciliatorias. Eh, el control del proceso en el Poder Judicial, en un proceso judicial, pues lo tiene el juez, ¿no? En base al principio de dirección del proceso, ¿no? En la conciliación extrajudicial, el enfoque del problema, pues, se, se centra en dar solución de aquí hacia adelante, ¿no? A este problema, porque no va a poder tener efectos retroactivos. En cambio, en el proceso judicial, muchas veces tenemos sentencias que sí van a poder retrotraerse al momento
en el que, por ejemplo, en el que se dio la nulidad del acto jurídico, ¿no? Las sentencias van a poder tener este efecto. Y en el caso de la conciliación extrajudicial, el procedimiento tiene mucha flexibilidad y adaptabilidad y en el proceso judicial es más estricto y formal, ¿no? Sabemos que eh, cada etapa, eh, o sea, no se puede pasar de una etapa a la otra así nomás, ¿no? O sea, los plazos de cada etapa van a interferir en la solución del conflicto, ¿no? Por ejemplo, o sea, si tú no te defiendes eh, en una contestación de la demanda, pues vas a ser declarado rebelde. Y esto va a tener efectos a lo largo de todo el proceso judicial. El ambiente va a ser cooperativo, en el proceso judicial ahí hay un poco más de competitividad y de hostilidad, como sabemos, el cumplimiento, hay un alto grado de cumplimiento de la conciliación extrajudicial y en el proceso judicial va a ser un poco relativo, ¿no? Porque en la conciliación extrajudicial las partes son las mismas que van a decir, está bien, te voy a dar esto, ¿no? Entonces hay un mayor grado de certeza. En cambio, en el proceso judicial, si bien el juez lo puede decidir, hay muchas partes que no van a, o sea, acatar esta decisión, porque, por ejemplo, en las deudas, ¿no? O sea, lo máximo que se podría hacer es registrarlos en el sistema de deudores, ¿no? Pero cuando no hay un bien que respalde la deuda, pues es difícil que se obligue al pago, ¿no? Por otro lado, tenemos la legalidad, perdón, estábamos en el resultado final, es ganar, ganar, y en el proceso judicial es ganar o perder, ¿no? Eso, o sea, por eso este cuadro hay que tenerlo presente, ¿no? A ver, ¿qué nos conviene? ¿Ganar, ganar o ganar o perder? Que hay un perdedor y un ganador. Muchas veces, después de un proceso judicial, las partes no se pueden ni ver, ¿no? Eh, por todos estos costos, ¿no? Eh, Subjetivos que hay en el proceso, ¿no? Toda esta carga negativa muchas veces, este tiempo de espera por una solución para una y para otra parte. Y bueno, esas son las principales diferencias. Vamos a continuar con los principios de la conciliación: la equidad, la veracidad, la buena fe, confidencialidad, la neutralidad, la legalidad, la celeridad de economía procesal, ¿no? Que son básicamente los principios que tenemos dentro del proceso. Materias conciliables. En materia de familia, pues se va a tener que aplicar el principio del interés superior del niño, ¿no? Aquí la conciliación es facultativa, ¿no? No es obligatoria. En materia contractual, pues son materias conciliables las pretensiones determinadas o terminables que versen sobre derechos disponibles de las partes. A ver, no sé si se entiende esto de derechos disponibles. Los derechos disponibles son aquellos sobre los cuales no existe una norma imperativa. Ahora vamos a tener otro concepto, que es una norma imperativa. Una norma imperativa es aquella norma sobre la cual el Estado le va a dar tal grado de importancia porque va a sostener todo un ordenamiento jurídico, ¿no? Y generalmente las normas imperativas vienen con una sanción. Eh, por ejemplo, ¿no? O sea, los elementos del acto jurídico, ¿no? O sea, tienen que estar presentes en el acto jurídico bajo sanción de nulidad. Si no están presentes, pues no existe. ¿Y por qué? Porque si no están presentes los elementos del acto jurídico, podríamos denominar contrato o un acto jurídico a cualquier acuerdo, ¿no? Si no está presente la manifestación de voluntad, pues tú puedes firmar de manera unilateral un contrato de compra-venta y el otro ya va a verse obligado, ¿no? Entonces se entiende que a este tipo de normas estructurales
Por ejemplo, las normas imperativas son las normas penales, ¿no? Porque hay una sanción de por medio. El que mata a otro será condenado de 6 a 10 años de pena privativa de libertad, ¿no? O sea, vamos entendiendo que son las normas imperativas, son aquellas que sostienen el ordenamiento jurídico. Entonces, a diferencia de las normas imperativas, existen las normas dispositivas sobre las cuales no existe una sanción y sobre las cuales se va a ejercer la autonomía de la voluntad de las partes, ya que estas, como les dije, la autonomía de la voluntad, por eso está muy ligado, la autonomía de la voluntad es esa potestad que te da el Estado de satisfacer tus propias necesidades. Entonces, si tienes esa facultad de satisfacer tus propias necesidades, pues vas a poder disponer de ciertos derechos, ¿no? Por ejemplo, a nivel laboral, la remuneración mínima vital es indisponible hacia abajo. Es decir, tu empleador puede decidir pagarte más del mínimo, ¿sí? Porque para arriba es disponible, pero es imperativa hacia abajo porque está sancionado que te pague menos del mínimo. Entonces, esos son derechos disponibles, ¿no? Aquellos sobre los cuales se puede transar. Sobre todo en materia contractual, se puede disponer de ciertas cláusulas, ¿no? Como el precio, por ejemplo, siempre y cuando no te vayas a un precio excesivamente bajo a lo que cueste el bien en la realidad, porque ahí entra el derecho de lesión, ¿no? Entonces, hay cierto margen. Entonces, normalmente en temas contractuales los derechos son dispositivos. Tú puedes decidir qué bien, cómo lo haces. Por ejemplo, la formalidad en la compra-venta es dispositiva. Las partes pueden decidir la forma en la que celebran una compra-venta, ¿no? Por eso es que puede ser verbal, puede ser escrita, igual va a tener efecto la compra-venta, lo cual no sucede con la donación, donde la forma va a ser ad solemnitatem, es decir, va a haber una forma prescrita por ley en la cual se tiene que cumplir, ¿no? Porque la donación, pues muchas veces puede ser sujeto a una simulación de acto jurídico, ¿no? O sea, muchas veces las donaciones pueden ser parte de, de la masa hereditaria, entonces los herederos van a tener que colacionar, ¿no? Al final, si es que disponen de bienes, ¿no? Como anticipos de legítima. Entonces, hay ciertos criterios para decidir qué derechos podemos disponer y cuáles no. Entonces, en materia contractual, siempre que se versen sobre derechos disponibles, pues se va a poder conciliar, ¿no? Por ejemplo, las obligaciones de dar suma de dinero, ¿no? Por ejemplo, la nulidad del acto jurídico, como les dije, no se puede ir a conciliación, ¿no? Va de frente a un proceso judicial, porque son normas que están prescritas bajo sanción de nulidad. O sea, es importante entender esto, estimados doctores, porque todo está muy relacionado, hay mucha lógica, no es necesario abrir el Código Procesal Civil para saber la respuesta, ¿no? Como les dije en la primera sesión con la doctora Nuria, el abogado las cosas las va a deducir por lógica y en los libros lo único que va a hacer es respaldar esa respuesta que ya encontró en la simple lógica, pero una lógica a partir de principios generales, que son estos, los que les estoy mencionando, ¿no? Materia laboral, la conciliación no resulta exigible al momento de calificar la demanda. A ver, unas cuantas materias en familia, los alimentos a favor de los hijos, es facultativa, ¿no? Es facultativa para poder conciliar. Los alimentos a favor del conviviente, reducción o aumento de pensión de alimentos, exoneración de alimentos de mayor de edad, prorrateo de alimentos, tenencia de hijos,
se puede conciliar alimentos, tenencia y régimen de visitas a favor de un menor extranjero, ¿no? Estas son materias conciliables a nivel de familia. Ahora recordemos que los alimentos, por ejemplo, no son transables, ¿no? Son intransigibles, dice la norma. Justo hoy lo veía para un caso, ¿no? Es decir, si bien pueden ser materia de conciliación, uno no puede transar a través de un documento privado y disponer de esto porque los alimentos, pues, pueden verse mermados, ¿no? Y como los alimentos son necesarios para la subsistencia tanto de los hijos como del conviviente, pues es importante reconocer eh, como que la conciliación o la negociación se hace de estos en una conciliación extrajudicial o en el mismo proceso judicial, ¿no? Entonces, vamos viendo ahí. En materia civil, ¿cuáles son materias conciliables? La resolución del contrato, el incumplimiento del contrato, ¿no? Porque la resolución del contrato, como les dije, es un remedio que te otorga a ti, el Estado, para poder solucionar el incumplimiento de este, ¿no? Entonces son materias que no están eh, sujetas a una sanción de nulidad, ¿no? A una sanción de nulidad por parte del Estado, quien no le va a otorgar efectos jurídicos. Entonces, el incumplimiento del contrato, otorgamiento de escritura pública, rectificación de áreas y linderos, ofrecimiento de pago, todos estos son derechos disponibles, ¿no? Son temas de propiedad, son temas de formalización de un contrato, son temas de darle resolución a un contrato, el desalojo, por ejemplo, también se habla de la propiedad, división y partición, una indemnización, una petición de herencia, un retracto, un interdicto de retener y recobrar, y la obligación de dar suma de dinero, ¿no? En materia laboral, eh, la conciliación administrativa laboral. Está destinada a promover el acuerdo entre empleadores y trabajadores, a fin de encontrar una solución a los conflictos que surjan en relación laboral. El conciliador en materia laboral, pues, es un funcionario de la administración pública quien facilita la comunicación entre el empleador y el trabajador. La asistencia del trabajador y del empleador a la audiencia de conciliación es de carácter obligatorio. La audiencia de conciliación puede ser solicitada por el trabajador, el ex trabajador, la organización sindical, por el empleador o por ambas partes. Este es un poco el procedimiento de la conciliación en materia laboral. Dice, a ver, entonces, como les mencioné, no es necesaria la conciliación en ciertas materias, ¿no? Por ejemplo, los procesos de ejecución, los procesos de tercería, los procesos de prescripción adquisitiva de dominio, de retracto, la convocatoria a Asamblea General de Socios o Asociados, la impugnación judicial de acuerdos, la indemnización derivada de delitos y daños ambientales, procesos contenciosos administrativos, procesos judiciales sobre pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia. Si se dan cuenta, estos son procesos en los que hay que tener mayor cautela, ¿no? Por eso no son susceptibles a ser dispuestos, o sea, no son derechos disponibles, ¿no? Por ejemplo, un proceso de ejecución, ¿cuándo es? Eh, cuando alguien tiene un título ejecutivo, es decir, ya tiene, por ejemplo, una transacción extrajudicial y simplemente va al poder judicial para ejecutarlo, ¿no? Es decir, para que el juez ordene el pago de una deuda sobre todo y bajo apercibimiento de iniciarse la cobranza coactiva, que es a través, por ejemplo, en caso que haya una medida cautelar, a través del remate de un bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí no es necesario ir a una conciliación porque ya hay cosa juzgada, ¿no? Recordemos que la cosa juzgada no solo puede venir de una sentencia, sino también de una transacción extrajudicial o de
títulos ejecutivos, donde ya no hay nada que discutir, simplemente se confiere traslado a la otra parte para que se defienda o que tenga algo que decir. Sin embargo, no hay mucho margen para medios probatorios porque ya la prueba esencial está puesta sobre la mesa, ¿no? La indemnización derivada de delitos y daños ambientales son materias fuertes, ¿no? Sobre las cuales, pues, no es necesario ir a una conciliación porque son derechos indisponibles, como les dije, ¿no? Los delitos, pues, tienen una sanción porque se tratan de bienes jurídicos protegidos de alto valor para el Estado, ¿no? Entonces, son derechos indisponibles. Los daños ambientales igual. El bien jurídico protegido es toda la sociedad que se ve vulnerada por estos daños ambientales. Los procesos contenciosos administrativos, pues en los que ya tienen otra naturaleza, ¿no? Que es la de un procedimiento administrativo, por ejemplo, a nivel tributario, se pasa primero por SUNAT, se hizo la reclamación ante SUNAT, la apelación ante el Tribunal Fiscal, que es la segunda instancia a nivel administrativo, seguimos a nivel administrativo y de ahí podemos pedir la nulidad del acto administrativo a través de un proceso judicial, ¿no? Entonces, ¿qué sentido sería ir a conciliar acerca de cosas decididas administrativas? ¿No? O sea, no hay mucho sentido porque no está a disposición de las partes transar sobre un interés público, ¿no? Hay que encontrarle la lógica y vamos encontrando. Y los procesos judiciales sobre pensión de alimentos, régimen de visitas y tenencia. ¿Por qué son indisponibles? Porque, como les dije, los alimentos son necesarios para la subsistencia. Igual el régimen de visitas trata mucho con el interés superior del niño, ¿no? Igual que la tenencia. Sunafil, estoy leyendo un poco las preguntas, dice, ¿cuál es el rol de Sunafil? Pues la Sunafil es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Es un ente administrativo que se va a encargar de supervisar la relación entre el empleador y el trabajador, ¿no? Entonces, es que, por ejemplo, tú estás en un contrato donde te pagan el mínimo, perdón, menos del mínimo, como saben, no se puede pagar menos del mínimo. Si estás en planilla, entonces la SUNAFIL al ver eso va a supervisar y va a sancionar a, a la empresa empleadora, ¿no? A tu empleador en caso sea una persona natural. Y pues tú vas a poder ir a SUNAFIL a denunciar este tipo de casos, ¿no? En donde no se respetan los derechos laborales. Y la SUNAFIL pues va a emitir resoluciones que también pueden ser impugnadas a nivel contencioso administrativo, ¿no? Y bueno, ya para no seguir, creo que hemos entendido lo necesario, ¿no? O sea, sobre todo se puede conciliar los temas, derechos disponibles por un tema de la autonomía de la voluntad que se le otorga al particular para resolver sus propios conflictos. Pero en los casos en los que el derecho sea un bien jurídico tutelado por excelencia, como son el derecho a la vida y el derecho a la libertad, y, y los derechos pues, fundamentales de la Constitución, finalmente estos no van a poder ser materia de conciliación muchas veces porque forman parte de normas imperativas que sostienen a todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Espero que se queden con eso. Más allá de cuál es el procedimiento de conciliación, lo que importa es eso, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a la conciliación? No es necesario aprenderse de memoria este, cuáles son las materias conciliables, sino
a partir de las definiciones que les estoy dando de los conceptos, poder descartar o elegir una de estas. Entonces vamos a nuestro tema de hoy, que es el proceso judicial. Voy a, eh, voy a compartir otra diapositiva. Al final voy a tratar de responder a todas sus preguntas, ¿sí? Vamos a avanzar. Los sujetos y el objeto del proceso judicial. Bueno, vamos a lo nuestro. Eh, ¿Cuáles son los elementos del proceso judicial? Primero una definición, ¿no? A mí me gusta definir al proceso como ese triángulo, ¿no? Como esa relación entre tres actores. Un demandante o accionante, un demandado y el juez, ¿no? Entonces, el proceso va a ser esta relación, ¿no? Este vínculo jurídico que debe existir entre las tres partes involucradas en el proceso y se establece mediante el derecho de acción. Ahora vamos con el siguiente concepto, que es la relación jurídica procesal. Para que el juez pueda declarar la existencia de una relación jurídico-procesal, son necesarios los siguientes requisitos: las condiciones de la acción, los presupuestos procesales y un emplazamiento válido. ¿Alguien tiene idea qué son las condiciones de la acción, los presupuestos procesales y el emplazamiento válido? Eh, y bueno, esto, ¿no? Este triángulo que ya les mencionaba. Eh, una relación entre accionante, juez y contraparte. Y el objeto del proceso, que es la pretensión. La pretensión es elemento esencial del proceso, el aspecto más significativo del mismo, aquello que se discute y que el juez debe resolver al tomar la decisión final. La pretensión, ¿qué podríamos que, o sea, haciendo un símil con la clase de ayer, ¿a qué podríamos asimilar con la pretensión? ¿Se acuerdan de los elementos del conflicto, que eran las partes, el proceso y el problema? Y el problema estaba compuesto por otros elementos. ¿A qué puede hacer referencia la pretensión en función a estos elementos de los que hablamos ayer? Dices, Roxana, los intereses, las condiciones de la acción. Alan dice posiciones, sí, eso. Yo creo que la pretensión, bueno, las dos respuestas son válidas, ¿ah? La pretensión va a estar configurada por los intereses y las posiciones. Qué bueno que se han quedado con eso, ¿no? Lo de los intereses y las posiciones. De verdad que bien que se han quedado identificando esto porque va a ser muy importante para el proceso judicial. Los intereses van a ser la causa de la pretensión. Y las posiciones va a ser el petitorio. ¿Entiendes? Las posiciones va a ser el pedido concreto, lo que decíamos ayer, dame la manzana. El accionante te va a demandar y te va a decir, pues, dame la manzana, ¿no? Lo mismo que a nivel de negociación o mediación o conciliación, pues son posiciones, ¿no? El pedido concreto, ese es el petitorio. ¿Y cuál va a ser los intereses, lo que hay detrás?
¿Y dónde se van a manifestar los intereses dentro del proceso judicial y dentro del objeto del proceso? Ustedes me dirán, en qué parte se van a manifestar los intereses? A ver, los leo. No, los intereses, ¿en dónde? Recordemos que las posiciones son... No, los intereses es lo que hay detrás de una posición, de un pedido, ¿no? Y normalmente lo que hay detrás de un petitorio son los fundamentos de hecho. Como decía un profesor, eh, Cárdenas Ticona, decía, sin hechos no hay paraíso. ¿Por qué? Porque los fundamentos de hecho van a ser la causa de pedir. No tanto así como el derecho, ¿ah? Que igual tiene que estar bien identificado, pero en los hechos se va a encontrar esta causa de pedir, la causa de decir, la causa de por qué te estoy pidiendo la manzana, es decir, los intereses detrás del pedido de que me des la manzana. No sé si se ha logrado entender este punto. Igual lo vamos a refrescar, vamos a seguir viendo esto con el otro grupo de diapositivas que también quiero que... eh, ok, vamos con estas. Vamos recordando un poco lo de ayer, ¿no? Que el conflicto intersubjetivo de intereses es la coexistencia de una pretensión y una resistencia, lo mismo, lo que teníamos a nivel de un conflicto simplemente que se podría solucionar mediante la autocomposición, la autotutela, pues ahora estamos en la heterocomposición pública, pero el conflicto sigue teniendo el mismo concepto, ¿no? Entonces... Esto es muy importante, ¿no? Igual, seguimos con la manzana, el ejemplo de la manzana, y quiero que se queden con eso, que entiendan el proceso judicial a través de la manzana. Ahora, quiero que participemos de este rompecabezas. ¿Cuál creen que iría primero de todos estos conceptos? Por el chat. ¿Cuál iría arriba? Tenemos derecho de acción, tenemos la pretensión, la tutela jurisdiccional, el petitorio y tenemos a la demanda. Roxana dice que el derecho de acción iría arriba, ¿no? Alan también, Pierina Delgado también dice que el derecho de acción iría primero. Ok, este, ¿por qué? ¿Por qué iría primero? Yo pienso que iría primero la tutela jurisdiccional y les voy a decir por qué. Porque, bien, Aldo, la tutela jurisdiccional, ¿por qué? Porque ese es el derecho fundamental que tenemos todos nosotros de, como dice su propio nombre, de pedir tutela al Poder Judicial, a nombre ¿quién actúa a nombre del Estado? Es decir, no sé, pues te chocan te chocan el carro y lo primero que haces es ahora, ¿a quién pido ayuda? Si este tipo no quiere negociar, no quiere conciliar, ¿no? ¿A quién pido ayuda? Pues le pedimos ayuda al Estado a través de nuestro derecho, ejercitando nuestro derecho de tutela jurisdiccional. Y después de la tutela jurisdiccional, ¿qué seguiría dentro de este rompecabezas? El derecho de acción, dicen. Derecho de acción, la pretensión, dice Marina. Derecho de acción.
Vamos a ir ordenándolo ya. Entonces, me dicen que la mayoría me dice que el derecho de acción. Entonces, lo vamos poniendo ahí. Y después del derecho de acción, ¿qué iría? A ver, a ver, derecho de acción, demanda, pretensión y petitorio, me dicen, ¿no? Sí, o sea, tal cual. Yo también armaría el rompecabezas de esa manera. ¿Por qué? Y ahora vamos con lo bueno, que es, como les dije, este pedido de tutela al Estado se materializa este derecho sustantivo, que es la tutela jurisdiccional, este derecho fundamental, derecho sustantivo, se materializa en un derecho de acción, ¿no? En un derecho de acción, que es, pues, a través del cual se le va a pedir al Estado la tutela jurisdiccional. Y este derecho de acción, a su vez, se va a materializar en una demanda, ¿no? Que es este escrito donde te diriges al juez en virtud de tu derecho de acción. Y la demanda, pues, va a contener a la pretensión, ¿no? Este escrito que de por sí no vale. Porque si en este escrito tú pones cualquier cosa y no sustentas una pretensión con sus elementos subjetivos y objetivos, pues no tiene sentido, te quedas en la demanda, ¿no? Pero esta demanda tiene que tener, pues, una pretensión, un derecho real, ¿no? Un pedido legítimo. Y este pedido legítimo, que está compuesto por los fundamentos de hecho, el fundamento de derecho y el petitorio, pues por último, el núcleo de la pretensión es este pedido concreto, porque eh, ¿qué pasa si no identificamos el petitorio correctamente? ¿Qué es lo que pasaría si no identificamos correctamente el petitorio? Y, por ejemplo, pedimos la nulidad de acto jurídico por falta de manifestación de voluntad y pues resulta ser o sea, que en realidad, según los hechos, que es otro elemento de la pretensión, acá habría una nulidad por objeto jurídicamente imposible. ¿Qué pasa? Que cuando no redactamos un correcto petitorio, pues el juez, a menos que el caso sea muy evidente, no te va a poder dar una solución a esta pretensión equivocada, a este petitorio, perdón, equivocado. Porque te da una, si el juez te da una solución a este petitorio equivocado y él lo corrige, ¿qué sucede? Habría una vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional de la otra parte, ¿no? Por incongruencia procesal, ¿no? Porque habría una resolución extrapetita, más allá del petitorio, lo cual va a vulnerar, perdón, el derecho a la otra parte, porque, a ver, si tú me pides nulidad de acto jurídico por falta de manifestación y tus hechos se sustentan en objeto, pero, o sea, la otra parte se va a defender en base a tu petitorio, que es falta de manifestación, y te va a decir, pues, nunca firmaste este contrato. O te va a decir, sí firmaste este contrato, cuando en realidad lo que estaba en discusión o el vicio que se encontraba en este contrato era o un fin lícito o un objeto jurídicamente imposible, porque la prestación que estableciste en el contrato
pues difiere de lo que el ordenamiento jurídico prevé para ese acto jurídico, ¿no? Entonces, ¿qué va a causar? Que tú vas a responder sobre una cosa y el juez no puede decir, bueno, si bien has respondido sobre esta cosa, él se ha equivocado, yo en el principio de aplicación Jura Novit Curia, que el juez sabe de derecho, pues replanteo y yo le voy a dar pese a que me haya pedido mal, ¿no? Entonces se dan cuenta que hay un error que hay que tener mucho cuidado y hay que saber identificarlo. Entonces seguimos. Eh, bueno, aquí es un ejemplo de este triángulo a nivel de proceso tributario. Y vamos con lo que decíamos. ¿Cuáles eran los presupuestos procesales y las condiciones de la acción? ¿Ustedes creen que cuáles son el de la izquierda, el de la derecha, cuáles son presupuestos, cuáles son condiciones? Condiciones de la acción, los de la derecha, derecha, condiciones. Este, en realidad, tanto los de la derecha y los de la izquierda son los presupuestos procesales. Eh, ¿Por qué? Porque recordemos que los presupuestos procesales son aquellos elementos indispensables para que exista una relación jurídica procesal válida. Y las condiciones, como dice, son el interés y la legitimidad para lograr. Pero a ver, eh, ¿cuáles dijimos que eran los elementos de la pretensión? Los elementos de la pretensión, ¿cuáles eran? El petitorio y los fundamentos de hecho, ¿no? Entonces, estos van a ser los requisitos formales de la demanda que van a interesar, ¿no? Porque, a ver, el Código Procesal Civil dice, son presupuestos procesales, la competencia, la capacidad de las partes y los presupuestos procesales y los requisitos formales de la demanda, ¿no? Pero dentro de estos requisitos, dentro de toda esta lista de requisitos, eh, que son una lista indefinida, los más importantes son el petitorio, los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho, porque ellos van a ser los elementos de la pretensión. Como hemos dicho, el petitorio son las posiciones. Si tú no tienes una posición identificada, pues, ¿qué cosa le estás pidiendo al Estado? ¿No? Si tú no tienes unos intereses detrás de ese petitorio, pues tu pedido va a ser arbitrario, ¿no? Porque, o sea, ¿qué derecho se te está vulnerando, ¿no? Para que tú pidas tutela. ¿Simplemente quieres pedirme la manzana porque te dio la gana o me estás pidiendo la manzana porque tienes un fundamento válido y es la satisfacción de una necesidad o de un derecho, ¿no? Y por otro lado, de nuevo vamos con el triángulo, ¿no? Importantísimo. O sea, quédense con esta figura para identificar los presupuestos procesales, ¿no? Juez, demandante y demandado, el triángulo de nuevo, el proceso. Y este juez que tiene que tener como parte del proceso competencia. Competencia. ¿Cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia? ¿Alguien me puede decir? Ya que llegamos a este punto. Eh, la jurisdicción va a ser la potestad del Estado de administrar justicia. ¿Ya? Eso es jurisdicción.
viene de la función jurisdiccional, del poder judicial, ¿no? Recordemos un poco de la estructura del Estado, ¿no? ¿Cuáles son los poderes del Estado? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y los otros poderes, ¿no? Que son los organismos constitucionalmente autónomos también hoy en día con la modernidad. Entonces, el poder judicial va a tener esta jurisdicción, este esta función jurisdiccional, que es la de administrar justicia. Y la competencia va a ser esta potestad de administrar justicia, pero de manera válida. Y esta validez va a depender de estos cinco requisitos: materia, territorio, grado, función y cuantía, ¿no? Entonces, para que un juez pueda responder válidamente a tu pedido de administración de justicia, pues vas a tener que identificar la materia correcta, ¿no? O sea, a un juez civil no le puedes, eh, o sea, entablar una demanda laboral, ¿no? Una demanda de pago de beneficios sociales, ¿no? Porque si el juez responde a este pedido de tutela, pues va a administrar justicia, pero de manera inválida. Lo mismo en el territorio, ¿no? O sea, si tu demandado va a ser, vive en Lima, pues como juez natural tendrías que demandarlo en Lima. Y si lo demandas en Arequipa, pues este juez de Arequipa va a administrar justicia de manera inválida. Lo mismo en grado, ¿no? O sea, hay ciertos casos que se ven ante la sala, ¿no? Va directamente a la sala. Eh, o hay ciertos casos en cuestión de funcionarios que van directamente a la Corte Suprema y algunos casos también a la tutela constitucional a nivel de Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, y la cuantía también, sobre todo en las obligaciones de dar suma de dinero. Algunos casos van a los jueces de paz, otros a los jueces de paz letrado, otros a los jueces especializados, otros a la sala superior, a la Corte Suprema, ¿no? Entonces ahí jerarquía también. Y bueno, qué se le pide a las partes? ¿Qué se le pide al demandante y al demandado? Capacidad. ¿Y qué es la capacidad? La capacidad es aquella aptitud que permite a un sujeto de derecho, pues, pedir tutela jurisdiccional válidamente y participar del proceso válidamente, ¿no? Hay una capacidad para ser parte del proceso y una capacidad para comparecer en el proceso. La capacidad para ser parte del proceso basta con que seas sujeto de derecho, ¿no? Todas las personas tenemos capacidad para ser parte del proceso. Sin embargo, no todas las personas están muy ligadas con la capacidad de goce. Recuerden, personas, Código Civil, ¿no? Capacidad para ser parte del proceso la tienen todos, ¿no? Está ligada con la capacidad de goce y la capacidad para entablar o comparecer a un proceso está ligada con la capacidad de ejercicio, que ya con el decreto legislativo 1481, si no recuerdo mal el número, este pues ahora todo, o sea, no existe la incapacidad, ¿no? Ahora todos tienen una capacidad de ejercicio y algunos tienen capacidad de ejercicio restringida. Entonces está muy ligado a esto, ¿no? O sea,
tienes que tener, o sea, las partes para poder comparecer al proceso, pues tienen que tener esta capacidad de ejercicio que se adquiere a la mayoría de edad en nuestro ordenamiento jurídico y también se tiene que no estar incurso en la capacidad de ejercicio restringida, ¿no? Y ahora este es el gráfico que más me gusta, que es la legitimidad para orar. Es la simple afirmación de haber participado en la relación jurídica sustantiva. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, acá tenemos la relación jurídica sustantiva, ¿ya? Hay un acreedor y un deudor. Juan le presta plata a José. José se convierte en su deudor y Juan se convierte en el acreedor de José, ¿no? ¿Qué te exige eh, el Estado, el Poder Judicial, para comparecer al proceso, además de capacidad? Te exige que tú, que has participado de la relación jurídica sustantiva, también seas quien participe de la relación jurídica procesal, ¿no? Este acreedor del préstamo y este deudor del préstamo van a tener que convertirse en el demandante y el deudor en el demandado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, eh, no sé, María viene y quiere demandar sobre este préstamo impago a José? ¿Va a poder? ¿Tiene legitimidad para orar? Si no ha participado de la relación jurídica, pues no va a poder, ¿no? Porque tienen que ser los mismos participantes de la relación jurídica sustantiva los que participen de la relación jurídico procesal, a menos que María participe en representación de Juan, ¿verdad? Solo así, pero ahí ya no está participando María, sino María como Juan, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto, porque con la legitimidad para obrar se van a caer muchos procesos, ¿no? O sea, eh, hay que tener muy claro, y vamos a leer el concepto. Es la posición habilitante para demandar que nace de la simple afirmación de haber participado de la relación jurídica sustantiva que haya sido o esté siendo vulnerada. Este es el caso de un proceso contencioso administrativo, ¿no? Pero la legitimidad para obrar al nivel de cualquier proceso es la posición habilitante para demandar que nace de la simple afirmación de haber participado de la relación jurídica sustantiva o estar habilitado por la ley para hacerlo. Esa es la legitimidad para obrar extraordinaria. Cuando si bien no participas de la relación jurídica sustantiva, pues podrías accionar porque la ley lo permite, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estás con tu carro por la calle y alguien viene y te choca, eh, lo que va a suceder es que, pues, ahí no estás participando de ninguna relación jurídica, ¿no? Porque tú estás en la calle, no existe voluntad, tú estás bien manejando y de la nada pues se aparece María y te choca, ¿no? Y ahí dices pues, acá no hay una relación jurídica, sí, pero la ley habilita a quien se le cause un daño a poder pedir una indemnización, ¿no? Y ahí está la legitimidad para obrar extraordinaria, que no te habilitas por haber partido de una relación jurídica sustantiva,
sino por haber, por estar habilitado por la ley para hacerlo, porque se trata de normas imperativas que sustentan el orden público. Todo lo que tenga que ver con daños, recordemos nuevamente, orden público. Pues, ¿por qué es que la ley te permite participar del proceso? Pues porque son materias indisponibles, ¿no? Son materias que necesitan tutela, que alguien te cause un daño. Por ejemplo, en los procesos penales, si alguien también te causa un daño, estás habilitado para denunciarlo penalmente, ¿no? Justamente por la ley. Y el interés para orar, que es la necesidad de una tutela urgente, concreta y actual de tutela jurisdiccional. Urgente, que no hay otra manera de solucionar el conflicto, se agotaron todas las vías previas. Concreta, sobre una situación real y específica y actual que es exigible al momento de la interposición de la demanda. Es decir, urgente, ¿no? Es porque ya se ha agotado todas las marks, todos los métodos alternativos que intentaste ir a la negociación, que intentaste ir a la mediación, a la conciliación, y nada. Eh, lo único que te toca para solucionar tu conflicto es irte al proceso judicial. A nivel de contencioso administrativo, que fuiste a SUNAT, que fuiste al Tribunal Fiscal, eh, se agotaron todas las vías administrativas. Bueno, se te habilita para poder actuar a nivel judicial porque pues ya se agotó todo, ¿no? Y con eso acreditas interés para obrar. Concreta, porque se trata sobre una situación real y específica, ¿no? Es decir, si tú te inventas un caso en tu cabeza de que mm, Juan te debe algo y no tienes pues nada y no ofreces ningún medio probatorio, pues te va a decir, señor, usted no tiene una necesidad concreta, ¿no? Está en la nebulosa, ¿no? O sea, hay que aterrizarlo en situaciones jurídicas concretas. Ofrezca medios probatorios. La verdad del derecho no es una verdad ideal, ¿no? Es una verdad probatoria. Entonces, hay que, o sea, de verdad hay necesidad de pronunciarse sobre tu caso si es que estás hablando sobre una situación real. No puedes ir demandar y decir, María me debe un montón de dinero. Este, el juez te va a decir, ya, está bien, pues, ¿no? Ya te debe, sí, que te pague. Pero mientras no lo aterrices a una cifra concreta y no lo aterrices con una causa de pedir, con unos fundamentos de hecho, pues no vas a tener interés para obrar. Y actual, exigible al momento de la interposición de la demanda. Un ejemplo, lo mismo, el alquiler. Eh, eh, Tú vas, tú eres Juan, me gusta el nombre Juan porque me llamo Juan, entonces, y además es muy simple. Entonces Juan le alquila su inmueble a José. José se llama mi hermano. Juan le alquila el inmueble a José y José no le paga la renta, ¿no? Entonces, pero no le paga la renta porque han quedado que los pagos son a fin de mes y recién estamos quincena. Si Juan va al Poder Judicial y le dice, señor juez, José me debe, eh, y le va a decir, el juez le va a decir, ya, pues te debe, pero ¿cuándo tenía que pagarte? A fin de mes. Y ya pues, Juan, o sea, ¿qué pasó? O sea, estamos 15 todavía la obligación no es exigible, ¿no? O sea, dale la oportunidad de cumplir su obligación a José para que tú, pues, puedas pedir tutela jurisdiccional, ¿no? Mientras no tienes interés para orar, o sea, no hay un conflicto en el fondo, ¿no?
No hay un conflicto insuperable. Y vamos a uno de los conceptos también muy importantes, que es el tema de la acumulación de pretensiones. Pero primero, para entender mejor la dinámica, vámonos a este ejercicio. Acá, ¿cómo lo ordenamos? Ya se va a hacer más fácil, ¿no? ¿Cuál va primero? Vamos, tutela jurisdiccional. ¿Cuál va segundo? Derecho de contradicción. Tercero, contestación. Cuarto, Roxana dice defensa de forma y Eden dice defensa de fondo. A ver, ¿quién vota por forma? Todos pongan forma o fondo. ¿Quién? Forma, dice Alan. Forma, Marina. Roxana dice forma. Pues sí, yo también me voy por forma, ¿no? Forma. ¿Por qué? Porque la forma, ¿no? O sea, la forma es esto, es atacar la relación jurídica procesal, es atacar los presupuestos procesales. Es decir, uno no debería pronunciarse sobre el fondo sin antes haber atacado el interés para obrar. O sea, vale la pena que el juez se pronuncie sobre la deuda eh, sobre la deuda de Juan y José cuando Juan no le ha permitido a José pagar en el tiempo concreto. ¿Vale la pena que se pronuncie el juez por eso? No vale la pena, ¿verdad, Roxana? O sea, y para eso el demandado tiene una defensa de forma, ¿no? En la cual va a decir, pues este no tiene interés para orar, no me ha dejado cumplir con mi obligación. Este no ha agotado las vías previas, no ha agotado la conciliación extrajudicial en materias conciliables, como una obligación de dar suma de dinero. Este no me ha aterrizado el petitorio, ¿no? O sea, y si nos vamos a la legitimidad para orar, pues nos defendemos. Eh, ¿Por qué María me va a entablar una demanda a mí si ella no ha participado del contrato entre Juan y yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me va a demandar? O sea, o sea, ¿por qué me está demandando el incumplimiento de una obligación? ¿Vale la pena que el juez se pronuncie sobre la pretensión de María cuando no participó de la relación? No, pues no. No hay por qué eh, dar una respuesta de fondo, ¿no? Sobre algún derecho, porque no hay ningún derecho vulnerado en estas situaciones. Que les quede claro, si no se configuran los presupuestos procesales, no existe vulneración del derecho. Por eso es que el juez no se va a pronunciar sobre esta. Pero esta tiene que ser manifiesta. Basta, basta con que Juan diga que es acreedor, que ha celebrado un contrato con José, para que el juez lo escuche dentro de un proceso y tenga la oportunidad de probar de que efectivamente José era su deudor y que ha vulnerado pues su derecho a la propiedad, podría ser, ¿no?
Entonces, basta la simple afirmación, ojo con eso, porque si decimos, ya se trata si al final no participó de la relación jurídica sustantiva, bueno, si él afirma que participó, suficiente para que se dé trámite esa demanda. Pero si viene María y dice, quiero demandar a José por la deuda de Juan. Ya, pero ¿estás actuando a nombre de Juan? No. ¿Lo estás representando? No. ¿Eres su curador? No. Entonces, si no has participado y no afirmas que has participado, pues nos vamos, ¿no? Chao para tu casa. O sea, tu pedido de tutela es inadmisible, ¿no? Es improcedente, eh, con mayor propiedad. Y eso, y eso son las defensas de forma, ¿no? Por ejemplo, eh, los presupuestos, por ejemplo, cuando cuando es una materia conciliable y no se va a una conciliación, el demandado, ¿qué podría interponer? Una excepción, ¿no? Una excepción. Una excepción porque no ha habido conciliación o transacción, ¿no? Porque las excepciones, recuerden que están para atacar los presupuestos procesales. ¿Y qué presupuesto procesal se vulneraba cuando no agotas todas las marks? El interés para obrar. Las defensas previas eh, son para atacar otros requisitos que no se configuran como presupuestos procesales, ¿no? Pero las excepciones van a atacar a los presupuestos procesales. Por eso, cuando ya existe sentencia sobre un caso, pues se va a atacar también el presupuesto procesal de interés para obrar, porque ya no hay conflicto, ¿no? Ya no tienes interés para pedir tutela. O sea, tu conflicto ya no es concreto, ya no existe, ¿no? Igual cuando no sé si la primera sesión escucharon que yo tenía un caso donde me plantearon excepción de caducidad porque había pasado el tiempo para que el demandante peticione el divorcio por causal de adulterio, ¿no? Entonces me dijeron, ya pasó el año. O sea, ya pasó desde el año desde que has conocido la causal de adulterio. Y, y bueno, o sea, normalmente tendría que haberme declarado fundada la excepción de caducidad, pero lo que se alegó fue que el adulterio fue continuado. Es decir, todavía la causal estaba latente, estaba vigente. Había un interés actual porque la situación de adulterio seguía configurada. Todavía existe entonces un interés de demandar esta situación. ¿Hasta qué etapa se puede pedir, tu pregunta, hasta qué etapa se puede pedir la tutela en el ámbito civil? No, la tutela se pide al inicio, ¿no? Con tu demanda. Además, eh, si existe otra pretensión, pues se pueden acumular procesos y, y ahí se tiene la acumulación sucesiva.
¿no? La sucesiva, cuando hay un proceso paralelo y conexo al tuyo, pues excepcionalmente se admite que se tramiten los dos, ¿no? Pero es, es al inicio con la demanda que tú pides normalmente la tutela jurisdiccional. Y así nos vamos a este cuadrito de acumulación de pretensiones. Y este cuadrito nos dice que existe una acumulación subjetiva cuando hay más de dos personas en el proceso. Perdón, cuando hay más de una persona quien actúa en el proceso. Más de una persona, ya sea accionante o ya sea demandada, ¿no? Sin embargo, esto se confunde mucho con el litisconsorcio. Tienen que recordar esto, el litisconsorcio también es cuando participa más de un demandante y un demandado. Y la pretensión, la acumulación subjetiva, por ejemplo, va a ser cuando, eh, por ejemplo, cuando Juan eh, pide eh, cuando, por ejemplo, Juan tiene una relación laboral con su empleador y a través de un criterio interpretativo, el juzgado pues le va a decir, se interpreta de esta manera, los demás trabajadores de la misma empresa en las cuales han sufrido la misma situación van a poder acumular sus procesos porque se está vertiendo la misma situación, ¿no? Y ahí se ve una acumulación subjetiva, que no necesariamente es que haya más de un sujeto, demandante o demandado, sino que ya son distintas pretensiones. ¿Por qué? Porque nacen de otra causa, de otro título, de otro fundamento de hecho. Es decir, si bien tienen una relación laboral, la relación laboral con Juan pues fue de abogado y la relación laboral con María pues fue de secretaria. Sin embargo, a través de una negociación colectiva se otorga ciertos beneficios, no sé, pues que se le dé la canasta por el Día de las Fuerzas Armadas, que es este nuevo feriado, y, y Juan, que tiene una relación singular con la empresa como abogado, pues tiene derecho a exigir lo mismo que se le da a María, ¿no? Que es esta canasta. Si se dan cuenta, la causa de pedir no es la misma, pero si ahí los petitorios son, las pretensiones son conexas y se podrían acumular, y esos son los procesos colectivos, ¿no? Que también son interesantes y vamos a tratar de verlo al final. Eh, Después tenemos la acumulación objetiva, ¿no? La acumulación objetiva, que es originaria cuando se presenta en la demanda, ¿no? Eh, y va a ser sucesiva cuando se presenta con posterioridad a la demanda, es decir, a través de una reconvención, ¿no? Con una reconvención, pues existe una pretensión que no se postula en la demanda y además no le corresponde al demandante, sino al demandado, ¿no? Es la contrademanda. Por ejemplo, ahora estaba viendo, para darles un ejemplo de reconvención, estaba viendo una demanda de nulidad de acto jurídico por objeto jurídicamente imposible, porque era un contrato preliminar que señalaba que debería celebrarse un acto jurídico definitivo. Sin embargo, nosotros alegamos de que pues no se trata de un contrato preliminar, eh, ni siquiera de un contrato preliminar porque de un contrato preparatorio porque no reúne los elementos del contrato definitivo. Sin embargo, la otra parte dice, pues al tratarse de un contrato definitivo, eh, yo quiero que me otorgues la escritura pública y celebremos y reconviene, ¿no? Tú demandas la nulidad y la otra parte dice, pues en verdad si se trata de un contrato definitivo, yo reconvengo y te mando que cumplas
con celebrar este acto jurídico, ¿no? Cumplas con formalizar este acto jurídico. Entonces, eso podría ser un ejemplo de reconvención, la modificación de la demanda, ¿no? Y la acumulación de procesos que se presentan cuando normalmente son pues procesos conexos, ¿no? Ahí tendría que haber un vínculo, lo que les decía, eh, un vínculo de causas, ¿no? Un mismo título podría decirse, y tendría que estar vinculado, ¿no? Por ejemplo, no sé, eh, una, un incumplimiento de la obligación de pagar el alquiler, por un lado, y por otro lado estás demandando pues la reivindicación o el desalojo, ¿no? Entonces, como estos procesos están conexos, eh, pues van a tener que acumularse en uno mismo, porque dependiendo del resultado de uno, pues se va a poder dar resultado al otro, ¿no? Dependiendo de que si existe un contrato de alquiler, pues vas a poder, un alquiler vigente, vas a poder pedir el desalojo en el otro proceso. Entonces, como son conexos, va a tener que acumularse, ¿no? Y bueno, eso sería la acumulación de pretensiones. Eh, Igual, al momento de hacer el taller práctico de redacción de demanda, lo vamos a ver un poco más claro, ¿no? Porque ahorita al menos esto de la acumulación, no está aterrizado. Pero al momento de la redacción de la demanda, vamos a tratar de aterrizarlo y que puedan tener claro cómo se maneja esto de las pretensiones. Pero normalmente hay que tener, pues, en cuenta los elementos, ¿no? Que es el petitorio, los fundamentos de hecho, que son los elementos principales de la pretensión. Y en función a un mismo petitorio y a un mismo fundamento de hecho, pues se pueden acumular procesos y pretensiones. Entonces, que les quede claro eso y después ya lo aterrizamos. Bueno, ya estamos con el tiempo y espero que les haya quedado claro. Igual mañana, como lo hemos hecho hoy, vamos a hacer un breve repaso para que sigamos dominando estos conceptos, ¿no? Sobre todo presupuestos procesales, condiciones de la acción, la defensa de fondo, la defensa de forma. Y mañana vamos a continuar con la etapa probatoria, ¿no? Bueno, sin más, agradecerles por su presencia en esta sesión virtual. Y mañana continuamos, Roxana. Mañana te doy otro ejemplo. ¿Sí? Supongo que te refieres a la acumulación de pretensiones. Vamos te voy a dar un ejemplo práctico de cómo se acumulan las pretensiones. ¿Ok? Y bueno, me despido. Un gusto igual nuevamente de estar con ustedes en estas clases de Derecho Procesal. Espero que hayan captado lo básico, porque como saben, todo es mucha lógica, ¿no? Todo es mucha lógica y, y dependiendo de cómo trabajen la lógica, cómo la vayan manejando, pues van a ser capaces de interactuar en todas las etapas del proceso. Nos vemos mañana, chicos. Cuídense. Chau, chau.